Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar del eclipse de sol que se va a dar en el grado décimo de Libra este 2 de octubre del 2024. Es un eclipse con bastante carga de planetas personales. Se va a dar en conjunción a Mercurio y alcanza a ser una cuadratura con Marte, lo que ya nos habla de un conflicto entre los procesos mentales y las acciones, ¿verdad? Estando en Libra, también con todo el eje relacional. El eclipse se da en octubre y quizás algunos de ustedes se pregunten por qué hablo tan pronto de un eclipse para el cual falta un mes. Resulta que los eclipses son momentos astrológicos muy densos que marcan procesos evolutivos muy fuertes. Generalmente, cuando aspectan de manera brusca a una persona, generan acontecimientos muy pesados que obligan a abarcar cambios de manera inminente, de manera obligatoria y muchas veces traumática. ¿Vale? Vamos a ver en este video quiénes se pueden ver afectados por este eclipse. Sin embargo, antes de abarcar ese apartado, quiero que recordemos cómo funciona un eclipse de sol. ¿Cómo funciona un eclipse de sol? ¿Cómo puede funcionar esta figura que hace con la conjunción mercurial y esta cuadratura Marte? Y también recordar un poco cómo funciona el signo de Libra, ¿no? Para entender qué es lo que puede ocurrir. Entonces, empecemos. Chicos, ¿qué ocurre cuando ocurre un eclipse de sol? Un eclipse de sol es un momento astrológico medianamente parecido a una luna nueva, en el cual el sol y la luna desde nuestra perspectiva se acercan hasta parecer concurrir, ¿no? Hasta parecer estar en el mismo espacio. Sin embargo, a diferencia de la luna nueva, al darse en un punto en el que se cruzan las órbitas del sol y de la luna, lo que entendemos para el sol como eclíptica, en este fenómeno en específico vemos que el sol por un momento es cubierto por la luna y no se permite el paso de la luz hacia la superficie terrestre. Es decir, en cierto lugar de la Tierra, por este fenómeno astrológico y astronómico, hay oscuridad. ¿Cómo lo podemos interpretar ya en términos astrológicos? Entendemos que el sol es relación, identidad, conciencia, ¿verdad? La forma en que nos entendemos existentes en este plano. Y la luna es aquel lugar de cohesión emocional, de refugio, la forma en que afrontamos y digerimos emocionalmente lo que ocurre. Cuando un eclipse de sol aspecta el lugar de una carta natal, un lugar importante de una carta natal, hace que en este espacio deje de llegar conciencia. Así como físicamente en un espacio deja de llegar luz por un eclipse, en una carta natal deja de llegar conciencia. Y muchas veces se pierde la capacidad de identificar este lugar de la carta natal como existente y como funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que es el lugar de la carta natal que se ve aspectado por el eclipse se va a apagar y puede generar distintas crisis que pueden ir dependiendo del nivel de conciencia, hasta un simple llamado de conciencia, hasta en verdad una crisis que solo se supera a través de soltar y de catarsis, ¿no? Vemos que este eclipse en Libra se va a dar en conjunción a Mercurio, que simboliza los procesos mentales, cognitivos, la forma en que entendemos, enseñamos y nos relacionamos con el entorno próximo, ¿cierto? Y en cuadratura Marte, que está en Cáncer, un signo emocional, ¿no? Y que Marte simboliza las acciones, y en Cáncer las acciones absolutamente derivadas de la emoción. ¿Qué puede ocurrir? Que las personas que se vean afectadas tengan quizás un cruce de cables, una disyuntiva, o una crisis generada por esta disyuntiva, absolutamente relacionada con un conflicto entre sus necesidades mentales y su capacidad de actuar, muy probablemente en un entorno relacional,
¿A qué me refiero por entorno relacional? Aquel eje en el cual se cruza mi deseo, mi necesidad de ser yo y de actuar y de moverme en el mundo, con la necesidad que tengo de contar con el otro y reflejarme en él para entender ciertas partes mías que solo puedo identificar a través del otro. ¿Verdad? ¿Quiénes se van a ver afectados por este eclipse de sol? Las personas que tengan planetas o partes importantes de su carta natal, es decir, planetas o ángulos, entre los grados octavo y 12 de Libra y de Aries. ¿Por qué de Aries? Porque los eclipses generan efectos fuertes por conjunción, es decir, para este caso en Libra, y por oposición, para este caso en Aries, con un orbe no mayor a los 2 grados. Ya que entendemos esto, ahora sí vayamos a ver, dependiendo del lugar de nuestra carta que se vea afectado por este eclipse, qué puede ocurrirnos y cómo puede ocurrirnos. Bueno, ya que sabemos qué va a ocurrir, por lo menos a grandes rasgos, con el lugar de una carta natal afectado por un eclipse, veamos qué pasa si ese lugar contiene diferentes tipos de planetas. Vayamos uno a uno y después miramos las casas relacionadas, bien sea por regencia o por ubicación. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué ocurre si este eclipse aspecta a mi Mercurio? Ojo, ya es un eclipse muy mercurial. Está Mercurio en conjunción a este lugar donde se da esta concurrencia entre la Luna y el Sol. Mercurio simboliza la forma en que me conecto con mi entorno, en que entiendo, en que enseño, en que logro identificar signos y símbolos para moverme en mis rutinas más básicas, por decirlo así. Bueno, desde las más básicas hasta las más complejas. Cuando un eclipse toca Mercurio en una carta natal, muchas veces rompe rutinas, rompe la capacidad de entender ciertas cosas, de hacerse entender, rompe muchas veces lo que se entiende por verdad o por mentira y nos obliga a entender la vida de otras maneras. ¿Vale? ¿Cuál es la recomendación si el eclipse cae sobre el Mercurio de ustedes? Primero, abrirse a cambios, porque vienen cambios de rutina, vienen cambios respecto a la manera en que entiendo mi vida. Pero además de esto, tomar conciencia respecto de si estoy aprendiendo lo que quiero aprender en mi vida, si estoy enseñando lo que quiero enseñar, si estoy expresando lo que quiero expresar. Porque muchas veces ocurre que cuando esos movimientos bruscos se dan sobre Mercurio, la persona entra en crisis emocionales dándose cuenta que ha resistido a expresar muchas cosas que debía haber expresado. Chicos, ¿qué pasa si el eclipse genera conjunción o oposición con Venus? Venus es el planeta que nos muestra las formas a través de las cuales hacemos de la realidad algo más amable. Bien sea a través del disfrute del recurso físico, del vínculo, ¿verdad? En ese sentido, cuando un eclipse apaga a Venus, nos muestra muchas veces que estamos disfrutando de manera no adecuada la vida, que nos estamos relacionando con la realidad físicamente hablando y vincularmente hablando de formas erróneas. Es un buen momento para entender si estamos quizás recibiendo lo que no queremos recibir a través de nuestros vínculos o no estamos recibiendo lo que queremos recibir, si quizás estamos siendo hedonistas en nuestra forma de disfrutar la vida o al contrario, ¿no? Si quizás estamos siendo muy restrictivos y no estamos disfrutando la vida. La idea es generar ese tipo de ejercicios de conciencia antes para que cualquier cambio que genere el eclipse no sea traumático, ¿vale? Chicos, ¿qué pasa si el eclipse ocurre sobre o en oposición a su Marte? Este eclipse también tiene un componente muy marcial, ¿no? Está en cuadratura a Marte. Y probablemente si genera esta interacción con el Marte de ustedes, van a tener que hacer un ejercicio de conciencia relacionado con el deseo. Van a tener que establecer si están expresando y exteriorizando de manera correcta su deseo, su capacidad de ir a por las cosas, de conquistar,
O si quizás no, y ese quizás no puede estar derivando en dos disyuntivas, ¿no? La primera, puede que estemos yendo a por lo que queremos con excesos, sin importarnos qué pasa con los demás, ¿cierto? Pero también puede que estemos olvidando nuestro sistema de necesidades, que no lo estemos alimentando y esto provoque una crisis. Chicos, vamos con las luminarias, el sol. ¿Qué pasa si el afectado es el sol? El sol simboliza nuestra manera de entendernos existentes. Se relaciona mucho con nuestro héroe interno. Muchas veces cuando un eclipse cae sobre el sol se afectan grandes propósitos. Se afecta la manera de ver nuestra vida, a veces nuestra propia reputación, a veces nuestro legado relacionado con empresas, creaciones, hijos. A veces es bueno entender si quizás para nuestros mayores anhelos, nuestros mayores propósitos estamos utilizando canales no adecuados. Si quizás creímos que el fin justificaba los medios y no era así. Generalmente cuando un eclipse de sol cae sobre el sol genera crisis, pero el sol generalmente es muy estoico, ¿no? Muestra esa parte heroica, por lo que aunque se genera una crisis, genera una reacción inmediata. El sol siempre quiere estar brillando. A diferencia de la luna, si el eclipse cae sobre la luna, yo creo que puede ser uno de los momentos más complicados para una persona. ¿Por qué? Porque la luna simboliza ese refugio emocional, ese lugar donde uno busca cohesión para protegerse de una realidad que resulta abrumadora, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando una persona depende de su refugio? Si se lo rompen, entra en una de las peores crisis de su vida. ¿Cuál es la recomendación si este eclipse toca la luna de ustedes? Revisar en qué se están refugiando, porque es probable que estén mucho más refugiados de lo necesario y estén perdiéndose de vivir precisamente por esa retracción que genera esa actividad lunar, esos patrones lunares aprendidos en la infancia, que si bien tenían el propósito de protegernos de ciertas cosas en ese momento, ya en este momento quizás debe ser el motor emocional de ciertas cosas, pero no deben marcar nuestra conducta, por lo menos no de manera constante. Entonces a revisarlo porque si toca la luna puede ser un momento bastante complicado. Ahora, respecto a planetas sociales, Júpiter y Saturno o transpersonales, Plutón, Urano, Neptuno, ¿qué podemos decir? Cuando un eclipse toca un planeta de este tipo en una carta natal, genera ciertos avisos. No genera grandes crisis, generalmente, a menos de que uno de estos planetas esté situado en ángulos, por ejemplo. Pero lo que hace generalmente un eclipse sobre estos planetas es dar un pequeño aviso sobre nuestra misión de vida, bien sea a nivel social, respecto a lo que queremos entregar como legado, o a veces a nivel transpersonal, ¿no? Ya esa misión o camino del alma que va más allá de nuestros propios deseos. Es un aviso. Hay que revisar esto si va a caer un eclipse allí. Pueden venir ciertas cosas que molesten, ciertas cosas que piden cambios, pero probablemente por el momento no sea nada grave. Ahora chicos, veamos qué puede ocurrir dependiendo de la casa que se vea afectada por el eclipse. ¿Cómo se puede afectar una casa? Por la ubicación del planeta que se ve allí aspectado, es decir, si el planeta está en la casa 1, va a afectar la casa 1 ese eclipse. Pero también puede afectar una casa sin que toque un planeta allí. ¿Cómo? Afectando al regente de la casa. Entonces yo puedo tener a Venus en la casa 10, pero si ese Venus que está ubicado en la casa 10 es el regente de la casa 1, el eclipse me va a afectar la casa 1. Entonces, veamos. Si la afectada es la primera casa, ¿qué tenemos que mirar? Todo el tema relacional, la forma en que nos mostramos hacia el mundo, la forma en que utilizamos nuestra silueta, nuestra máscara para hacer ese primer contacto con la realidad. También tenemos que mirar cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestro aspecto, nuestra figura. Si quizás estamos descuidando estos aspectos, es ideal empezar un cambio antes de que llegue ese momento, ¿no? La segunda casa. Si toca la segunda casa, tenemos que mirar con mucho cuidado cómo estamos manejando nuestros recursos económicos y otros. Recursos que tienen que ver con la forma en que accedemos a ciertos artículos para sobrevivir,
hasta la forma en que accedemos al sexo, la forma en que accedemos a ciertas relaciones. Tenemos que mirar si quizás estamos siendo hedonistas o si quizás nos restringimos demasiado. Tenemos que mirar si quizás la forma en que accedemos a estos recursos puede estar afectando nuestra economía, nuestra salud, etcétera. Un eclipse allí va a afectar estos aspectos. En la casa tercera, que simboliza lo relacionado con mis hermanos, mis entornos próximos, mis vecinos, mis primos, si soy comerciante del comercio, tenemos que mirar precisamente esto, cómo nos estamos rigiendo en este mundo en el cual intercambiamos ideas de manera próxima, como se hace con hermanos, vecinos, primos, comercio, etcétera, para saber si es la forma adecuada. Quizás estamos enviando información que no es correcta, engañando al otro, engañándonos a nosotros mismos. Puede haber crisis en este aspecto, adelantémonos. Cuarta casa. Respecto a la cuarta casa, tenemos que mirar qué pasa con nuestras bases psicológicas, aquellas que recibimos en el hogar, aquellas que formaron ciertos patrones a través de los cuales digerimos emocionalmente el mundo. Quizás esas bases que obtuve yo en infancia me están haciendo daño, quizás conductas evitativas, conductas agresivas, conductas que utilizo para no sentirme herido, me están causando más daño que ese mismo dolor del cual huyo. Tengo que revisar esto. En la casa 4, un eclipse suele complicar mucho el tema emocional. Es un momento ideal para entender que yo pude haber tenido experiencias complicadas en infancia o en adolescencia respecto a mis padres, pero que quien es responsable de todo mi apartado emocional soy yo, ¿cierto? Y que si es necesario tengo la obligación de repaternizarme, de ser mi propio padre, de ser mi propia madre y de sacarme a mí mismo adelante para generar esa seguridad de salir al mundo. La quinta casa, la creatividad, el yo y el legado. Tengo que mirar cómo estoy expresando mi creatividad, quizás de forma un poco impostada, quizás por intentar ser una figura creativa no estoy siendo yo, probablemente también estoy tratando de dejar mi legado a través de mis hijos de forma errónea. Puede haber crisis en estos aspectos de la vida, revisémoslos antes del eclipse, ¿vale? Casa sexta. La casa sexta simboliza el apartado a través del cual yo me sistematizo para ser útil y funcional en esta realidad. Nos muestra apartados tan claros como el de la salud, como las rutinas, los hábitos, el trabajo, las mascotas, etc. Tengo que mirar todos estos aspectos. Generalmente un eclipse en la casa 6 muestra dos cosas: a una persona que está hecha un desastre a nivel de hábitos, a nivel de rutinas, o una persona que se está autoexigiendo demasiado y se está causando un daño emocional. Revisémoslo. Casa séptima, chicos. Con la casa séptima muchas veces se comete un error y se piensa que únicamente está relacionada con las parejas y no es así. Está relacionada con todas las formas de vinculación de uno a uno a través de las cuales nosotros nos identificamos con el que está enfrente. Puede ser mi pareja, puede ser un amigo muy cercano con el cual sostengo esos vínculos, a veces los mismos padres, a veces jefes. Todas estas personas con las cuales yo establezco vínculos o alianzas. Debo revisar si quizás en estos vínculos yo estoy recibiendo menos de lo que merezco o estoy recibiendo mucho más de lo que merezco. Puede haber crisis vinculares si esta es la casa afectada. Casa octava. La casa octava nos habla del lugar donde nos transformamos, donde hacemos catarsis, donde vivimos de manera intensa, donde morimos para renacer, donde está nuestra intimidad más pura, sexual y no sexual. Tenemos que mirar cómo estamos viviendo nuestra forma de fusionarnos con otros y con la realidad. No como en la casa séptima que estamos de uno a uno, no. Cómo nos fusionamos. Las formas en que accedemos a esos lugares de oscuridad donde
A veces nos perdemos en un todo, pero ese todo que es nuestra verdadera identidad, la forma en que estamos abarcando nuestra sexualidad, la forma en que estamos manejando el recurso ajeno, esta fusión muchas veces representa esto también, el tomar el recurso del otro y manejarlo. Tenemos que mirar muy bien esto, nuestra relación con la muerte en todos los sentidos, ¿vale? El eclipse en la casa 8 suele ser muy traumático cuando no nos decidimos a soltar lo que debemos soltar, a dejar morir lo que debe morir ya. Casa 9. Las grandes creencias, lo que nos da sentido, lo que nos da una orientación hacia ese sentido de la vida. Muchas veces cuando un eclipse afecta de manera fuerte a la casa 9 hay ciertas crisis de fe. ¿Cuál es la recomendación? Primero, si el eclipse va a afectar su novena casa, no viajen durante estos meses, por favor, ¿vale? Segundo, hay que buscar muy bien, no buscarnos, ¿saben? Hay que tratar de entender en qué creemos y por qué creemos. A veces simplemente este ejercicio de introspección nos ayuda un poco a saber dónde estamos parados y a darle sentido a ciertas cosas. Casa 10. Vocación e imagen social. Debo mirar si estoy yendo socialmente hacia el lugar hacia el cual quiero ir, si es provechoso para mí y para los demás, si estoy cumpliendo con ese propósito que me he planteado o que creo haberme planteado. Si hay propósito, quizás no lo tengo y es momento de ponerlo. Puede haber crisis profesionales, vocacionales, crisis sociales. Recomendaciones: no exponerse en temas sociales si el eclipse va a afectar dicha casa. Casa 11. Respecto a esta casa, debemos mirar qué está pasando con la forma en que nos integramos con la comunidad que tiene un propósito. Pasa mucho con movimientos políticos, sociales, etc. Hay que ver cómo nos estamos integrando con ciertos amigos, pero qué razón hay para integrarnos con ellos. Puede haber bastante problema respecto a los amigos, respecto a los grupos, respecto a la integración a estos, ¿vale? Casa 12. La casa 12 simboliza apartados energéticos muy difíciles de entender, relacionados muchas veces con un pasado, pero que no es el pasado que hemos vivido en esta vida, sino un pasado transgeneracional. A veces también se relaciona con otras realidades, otros planos que no podemos entender, pero sabemos que existen y coexisten con nosotros. Entonces, ¿cuál es la recomendación si un eclipse va a afectar un planeta ubicado en la casa 12 o a su regente? Peguémosle una checada a todo lo transgeneracional. ¿Cómo está nuestro tema de linaje? Nuestro tema familiar. ¿Hay cosas por resolver? Ojo, muchas veces cuando un eclipse toca un planeta relacionado con la casa 12, se pueden generar crisis de salud que sacan a la luz todo este tema energético transgeneracional que llevamos a cuestas. ¿Cuál es la recomendación? Intentar resolverlo, ahondar, sin necesidad de hacerlo de manera obsesiva o con miedo. ¿Vale? Tratar de resolver esos temas para evitar acontecimientos traumáticos. ¿Vale? Y bueno, chicos, por último vamos a ver unas interpretaciones a nivel de astrología mundial que puede ocurrir en el mundo. Sin embargo, una recomendación personal antes. Si ustedes van a ver que este eclipse aspecta algún lugar importante de su carta natal, alguno de los planetas mencionados, algún ángulo, también puede generar cierto tipo de problemas. Los ángulos ascendente y descendente, problemas respecto a las relaciones y respecto a la forma de ir hacia adelante, hacia lo que quiero, y medio cielo y fondo del cielo, mis bases emocionales también y lo que busco mostrar en sociedad. Pero bueno, aparte de esto, si los afecta de cualquier manera, traten de hacer un ejercicio de conciencia. Ya saben qué apartados puede despertar de manera negativa este eclipse, qué apartados puede trastornar. Intenten revisar qué está funcionando mal allí. El universo no va a gastar energía en algo que no tenga un propósito. Y si ustedes arreglan lo que está funcionando mal allí antes de que el eclipse toque este apartado, muy probablemente no va a ser traumático el desenlace. Es probable que pasen cosas que molesten, que pasen cosas que incomodan, pero no tienen por qué ser graves.
Y bueno chicos, ahora sí en astrología mundial, ¿qué podemos esperar con este eclipse? Este es un eclipse relacional. En astrología mundial podemos esperar que se rompan relaciones, que se rompan tratados, que aumenten ciertas guerras, que se rompan ciertas treguas o armisticios, que haya ataques entre países que puedan considerarse a traición. Creo que es un momento en el que puede recrudecer cierto tipo de guerra por esa cuadratura con Marte. Puede haber desinformación y esa desinformación puede crear escenarios bélicos, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir también? Los eclipses siempre nos muestran la probabilidad de desastres grandes en ciertos lugares, en ciertos territorios. Como le he venido diciendo, aparte de este eclipse, México tiene una altísima probabilidad de vivir desastres naturales o de otro tipo en los cuales se van afectadas una gran cantidad de personas en este 2024 y quizás en inicios de 2025. El eclipse que vamos a vivir en octubre cae sobre todo el medio cielo mexicano. Es bastante probable que con el cero Aries que vivió México este año y este eclipse, en los próximos meses pueda ocurrir algo allí. ¿Cuál es la recomendación? Los que estén en capacidad de asegurar sus bienes, asegúrenlos. Los que estén en la capacidad de implementar ciertos planes de acción, implementenlos para prever cualquier posible daño. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Última recomendación. Recuerden que los eclipses generan acontecimientos materiales desde 2 meses antes de su ocurrencia, por lo que ya pueden estarlos viviendo hasta años después. Hay vertientes astrológicas que profesan, que proponen que la duración de los efectos del eclipse tiene mucho que ver con la duración del eclipse como tal. Y este eclipse va a durar bastante, tiene una duración altísima, por lo que la recomendación es tomar esos ejercicios de conciencia antes de que ocurra cualquier acontecimiento. Es un eclipse que tiene la tendencia a que se den accidentes, pérdidas económicas, bastantes crímenes pasionales. No nos dejemos llevar por lo emocional, ¿vale? Por esas emociones que están tratando de resolver algo que funciona mal y que no están trasegando sobre la conciencia. Si sentimos que algo funciona mal, si sentimos que hay rabia, intentemos entender por qué está funcionando así y desde cuándo nos hemos venido sintiendo así. Quizás hallando la causa, no tengamos por qué estallar de mala manera. Eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, agradezco que lo compartan, que le den like, que lo comenten y me sigan en mis redes sociales. Hasta luego.